Buenas noches. Para comenzar con la formulación de modelos de programación lineal, vamos a ir en una metodología que vaya desde lo sencillo hasta modelos mucho más complejos. Entonces, para iniciar con esto, tenemos el siguiente problema. El problema indica lo siguiente. Dice, una ladrillera fabrica dos productos, ladrillo hueco y ladrillo gambote. El volumen de ventas de ladrillo hueco es por lo menos 80% de las ventas totales de ladrillo hueco y gambote. Sin embargo, la empresa no puede vender más de 10 millares de ladrillo hueco por semana. Ambos productos utilizan la arcilla como materia prima, cuya disponibilidad semanal máxima es de 240 metros cúbicos. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 metros cúbicos por millar de ladrillos huecos y de 4 metros cúbicos por millar de gambote. Las utilidades de ladrillo hueco y gambote son de bolivianos 500 y 750 por cada millar producido, respectivamente. Determine la combinación óptima de productos para la empresa. Lo primero que debemos hacer para resolver un problema de programación lineal es el entender el problema y un poquito tratar de imaginarnos, mejor dicho, cómo es el proceso. Para esto, podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Para esto. Y siempre es bueno para los planes de producción hacer esta tablita, donde en las columnas tenemos los productos que realiza la empresa, por un lado el ladrillo hueco y por otro lado el ladrillo gambote, ¿sí? Como verán, el ladrillo hueco, aquí se nota que gasta menos arcilla si quieren, porque es hueco, ¿no? Como dice su nombre. En cambio, el gambote es algo más sólido, más seguramente para diseños estructurales, ¿sí? Entonces, empecemos a llenar la tabla con los datos que tenemos. Por ejemplo, dice la tasa de uso de materia prima, donde está por ejemplo, acá dice, ¿no? La tasa de consumo de materia prima son de 2 metros cúbicos por millar de ladrillos huecos y 4 metros cúbicos por millar de gambote. Entonces, pongamos esos datos acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Para ladrillo hueco, ¿cuánto era? Eran 2 metros cúbicos, ¿sí? Para ladrillo hueco y 4 metros cúbicos para ladrillo gambote. Es decir, el ladrillo se hace de arcilla y tenemos disponibles semanalmente de 240 metros cúbicos para producir ya sea ladrillo hueco o ladrillo gambote. Ese es un dato que nos da por cada producto. También tenemos datos por cada producto respecto a lo que son las utilidades. Si en las utilidades, por ejemplo, dice acá que la utilidad que margina cada una es de 500 y 750 por cada unidad producida. Entonces, esos datos los vamos a trasladar a nuestra tabla. Por ladrillo hueco es de 500 y de 750 por cada millar. ¿Está bien? Entonces, una vez que hemos llenado esta tabla, que es de ayuda, digamos, para los problemas de producción que son sencillitos, pasemos al primer paso, que es el definir las variables de decisión. Para definir las variables de decisión, nosotros vamos a eh, buscar qué es lo que podemos controlar en nuestro modelo. ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Ya? Usualmente las variables de decisión están relacionadas con utilidad, con precio de venta, con las ganancias, usualmente, porque también puede haber otras medidas de rendimiento, pero en este caso, o en la mayoría, vamos a toparnos con ese tipo de variables. Y como dice acá, como, como está como está acá, dice, determine la combinación óptima de productos para la empresa. Entonces ya nos dice qué es lo que tenemos que decidir. ¿Cuál es la variable? En este caso va a ser X, definamos X1, ya, definamos X1 como igual a qué, como la cantidad de ladrillos huecos a producir. Es importante que en los primeros modelos que formulemos, eh, también expresemos las unidades que están, estas unidades, o este producto. Por ejemplo, en este caso está millares, ¿no? En millares de ladrillos,
¿sí? De similar forma, definimos x2. X2 es igual, aquí va a ser igual, a la cantidad, ya luego arreglamos eso, x2 va a ser igual a la cantidad de ladrillo o ladrillos gambote a producir semanalmente, ¿no? Estamos hablando de un horizonte de tiempo semanal. Una vez que tenemos definidas ya las variables de decisión, el siguiente paso es definir la función objetivo. Para definir la función objetivo, en un modelo de programación lineal siempre se busca optimizar la función objetivo. Esta optimización tiene dos caminos: o maximizas ganancias o precios de venta, o minimizas costos, o no sé, minimizas grado de contaminación, pero siempre maximizas o minimizas. En este caso, como hablamos de utilidad, el modelo va a ser de maximización y se coloca max, y en este caso la función objetivo va a ser utilidad. Podríamos colocar U, pero usualmente en la mayoría de la literatura se emplea el término o la letra Z. Max Z es igual a ¿qué? ¿Cómo se define la utilidad en términos de la cantidad de ladrillos a producir? En este caso va a ser la utilidad de cada producto. Comencemos por 500. 500 ¿qué? X1, eso es para los ladrillos huecos. Entonces se gana 500 bolivianos por cada millar que yo produzca y produzco X1 millares. Más el otro, el gambote, que se gana más, 350 X, X2. ¿Sí? Como verán, nuestra utilidad va a estar expresada en bolivianos en este caso, ¿no? Esa es la moneda, va a ser bolivianos. Bueno, hasta aquí ya tenemos nuestras variables, tenemos nuestra función objetivo, y seguramente alguien puede decir, entonces produciremos lo más que se pueda, pero lastimosamente hay restricciones, los recursos son escasos. No tenemos pues toda la arcilla del mundo, no tenemos la capacidad del horno, quizás que en este caso no está detallando, pero podría ser. Eh, entonces, tenemos restricciones. Entonces, formulemos las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción? Si leemos el enunciado, veamos, leamos el enunciado y vayamos marcando. Dice, una ladrilla fabrica los productos, ladrillo hueco y ladrillo gambote. El volumen de ventas de ladrillo hueco es por lo menos, entre aquí hay por lo menos, que ya es un mayor igual. El volumen de ventas de ladrillo, dice, es por lo menos el 80% de las ventas totales de ladrillo hueco y gambote. ¿Cómo se expresaría eso en términos de nuestras variables x1 y x2? Entonces, empecemos. ¿Qué es el volumen de venta de ladrillo o la producción? Asumiendo que todo lo que se produce de ladrillo se vende, entonces sería la venta de ladrillo hueco es x1. Estaría definiendo que x1 tiene que ser, x1 tiene que ser ¿qué? ¿Mayor igual o menor igual? Dice por lo menos, entonces es una restricción de mayor igual. Entonces ponemos mayor igual. Déjenme un segundo corregir. Sería mayor igual. Ya está. X1 tendría que ser mayor igual o por lo menos ¿cuánto? El 80%. El 80% sería 0.8. 0.8 ¿qué? 0.8 es la venta total. La venta total va a ser la cantidad de ladrillo que se produzca de ladrillo hueco más la cantidad de ladrillo gambote que se llega a producir y vender. Entonces sería X1 más X2. Y listo. Ya tenemos nuestra restricción que, que expresa
esta relación de volumen de ventas de ladrillo. ¿Sí? Una restricción de volumen de venta de ladrillos. Entonces, antes de proseguir, tenemos que nosotros acostumbrarnos a que en nuestras restricciones, en el lado izquierdo se encuentren las variables, ¿sí? Y en el lado derecho debería haber solamente constantes. Entonces, para hacer eso vamos a hacer unas operaciones auxiliares acá. Desarrollando esta desigualdad o esta inecuación, tendríamos lo siguiente. Voy a copiar, voy a copiar. Ahí tenemos x1, x1. Desarrollando 0,8 por 0,8 por x1. 0,8 por x1 es igual a 0,8x1. 0,8 por x2 es igual a 0,8 x2. Y borramos el paréntesis, ¿sí? Pero hasta que hemos desarrollado, necesitamos que esté en el primer miembro. Entonces, para eso vamos a trasladar al otro miembro. Vamos a hacer un despeje. ¿Está bien? Otra vez coloco x1 y borremos este lado. ¿Sí? Aquí se va a quedar como 0. ¿Cómo van a pasar los términos? Este 0,8x1 que está más 0,8x1 pasa al otro lado al restar con menos 0,8 x1, ¿sí? Y el otro término, 0,8x2 que estaba sumando, pasa al otro miembro al restar, sería menos 0,8 x2. Ya con eso tenemos las variables en el lado izquierdo. Sin embargo, aún se puede trabajar, se puede simplificar esta operación. La vamos a copiar otra vez, control C, una línea abajo. ¿Y qué quedaría? X1, aquí hay uno de coeficiente, ¿verdad? 1 menos 0,8 nos va a quedar positivo 0,2 x1 y el menos 0,8 x2 aún queda. Entonces ya de esta forma tenemos lo que estábamos buscando, una, una restricción que muestra una desigualdad donde en el lado izquierdo están las variables y en el lado derecho están las constantes. ¿Sí? Después es conveniente colocar una glosa, ¿no? Para que recordemos que restricciones, esta era una restricción ¿de qué? Restricción de volumen de ventas, ¿no? Para que nos acordemos cuando estemos avanzando, cuando vayamos a resolver el modelo. ¿Está bien? Aquí ya va una restricción. ¿Qué otra restricción tenemos? Antes borramos, veamos qué otra restricción tenemos. Esta ya hemos marcado. Dice acá, dice, sin embargo, la empresa no puede vender más de 10 millares de ladrillo hueco por semana. No puede vender más. Entonces aquí hay una limitante. Una limitante. No puede vender más de 10 millones de ladrillo hueco por semana. Entonces tenemos una restricción. Dice, no podemos vender más. O sea, yo iba a querer producir más de 10 millares quizás, pero dice que no, en la experiencia que tiene la empresa no puede vender más. Entonces vamos a producir hasta máximo 10 millares de ladrillo hueco. ¿Cómo expresamos eso en términos de, en términos de matemáticos y en función de estas variables? Veamos cómo se hace eso. En este caso, dice, la empresa no puede vender más de 10 millares de ladrillos huecos. Es decir, ladrillos huecos era X1, ¿sí? X1. Y otra vez aquí vamos a colocar como minúscula para que la información respete. Dice X1 que no puede vender más. Entonces es una restricción menor o igual, porque me está dando una limitante. ¿Sí? Entonces vamos a colocar el menor o igual. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya está, el menor o igual. ¿Menor o igual a qué? ¿A cuánto? A 10. ¿Por qué no? ¿Por qué pongo solamente 10 y no 10.000? Recordemos que nuestras unidades están en millares, ¿sí? O sea, aquí X, un millar. Si ponemos uno, ya es un millar. Si dos, son 2 millares. Entonces, ya está en millares, ¿sí? Tienen que estar en las mismas unidades. X1 no puede superar los 10 millares.
¿sí? Es la segunda restricción. Entonces, esto va a ser, pongamos acá, para que nos recordemos. Esta es una restricción de qué? Es una restricción de demanda. ¿Está bien? Si vamos, si vamos avanzando, a ver, eh, el volumen de ventas de ladrillo hueco, por lo menos esto ya está, ya hemos hecho esto. La restricción de que no puede pasar más de 10 millares la producción o venta de ladrillo hueco ya está igual. Ahora dice, ambos productos utilizan arcilla como materia prima. Entonces, eso es algo que nos falta a nosotros, que no está representado aquí en nuestro modelo. Una restricción de materia prima. Hay solamente 240 metros cúbicos que podemos utilizar en esa semana. ¿Cómo expresamos eso en términos matemáticos? Denme un segundo, vamos a borrar todo. Ahí está. Déjenme quitar esto. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo se usa la materia prima. ¿Cómo se usa la arcilla? Entonces vámonos, si quieren, aquí arriba igual. Aquí está la tablita. Para eso nos ayudamos de esta tablita. Dice que se utiliza 2 metros cúbicos por cada millar de ladrillo hueco. Sería acá 2x1 más, hasta aquí es como se usa la arcilla en ladrillo hueco. ¿Cómo más se puede gastar la arcilla? En la producción de ladrillo gambote. ¿Cuánto gasta por cada millar de ladrillo gambote? 4. 4 metros cúbicos por cada x2 metros o millares de ladrillos gambotes producidos. ¿Sí? Entonces, lo que yo gasto no puede ser mayor a lo que dispongo. Entonces, una restricción nuevamente de menor igual. ¿Menor igual a cuánto? A 240, perdón, 240 metros cúbicos. ¿Sí? Y para que nos recordemos, esta es una restricción de materia prima. Materia prima. ¿Está bien? Entonces, revisando nuestro modelo aquí arriba, nuevamente, vamos a ver. Ya tenemos aquí la restricción del volumen de ventas, también la restricción de que no se puede vender más de 10 millares. También tenemos la restricción de del uso de materia prima, utilizan materia prima. ¿Sí? Ya hemos empleado. Entonces, no hay más restricciones. Sin embargo, sin embargo, lo que nos queda, por último, son las restricciones lógicas. ¿Sí? Restricciones lógicas, también llamadas restricciones de existencia. ¿A qué se refieren estas restricciones lógicas o de existencia? Se refiere a que mis variables pueden, ¿qué signo pueden tener? O son irrestrictas en signo. En nuestro caso, para explicar un poco mejor, sería coherente decir que vamos a producir menos 1000 ladrillos o menos 1 millar de ladrillos. No, porque la idea es que vamos a producir, no vamos a destruir ladrillos. Entonces, eso significa que nuestra variable x no puede tomar valores negativos, solamente mayores o iguales a cero. Se coloca entonces x1 tiene que ser mayor o igual a cero. Muchas veces obviamos este paso, pero es importante expresarlo y además acostumbrémonos porque esa restricción se tiene que plasmar en cuando resolvamos en cualquier programa, ¿sí? X1 mayor a cero. X2 podrá ser menor a cero, no. De igual forma, tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Entonces, de esta forma, hemos acabado, hemos leído el problema, hemos planteado las variables de decisión, hemos planteado la función objetivo, hemos planteado las restricciones, que en este caso eran 3 restricciones, y finalmente hemos colocado las restricciones lógicas. Seguramente vamos a ver problemas un poco más complejos
a medida que vayamos avanzando. Sin otro particular, me despido.